Como ya es sabido, la figura de Pascual Fondemora es la del presidente que hizo crecer al Villarreal y lo llevó a categoría profesional. Por muchos años fue el único que dio la cara para que el Villarreal siguiera vivo, incluso en un momento tan clave como la conversión a Sociedad Anónima Deportiva en 1992. Sí que es verdad, desde el ayuntamiento se nos instó, se nos pidió que ayudáramos y ayudamos. Entonces Pascual ya lo hizo y entonces pues claro, él aportó su patrimonio y gracias a esto se pudo hacer la sociedad anónima. ¿Quién acudió de primero? Pascual Fondemora. ¿Quién puso el primer dinero? Pascual Fondemora. Y él era el padre, la madre y el Espíritu Santo de ese club. Las decisiones del fútbol eran de él. Era el CEO, rey y señor. O sea, sí. Nos decía que estaba preocupado porque tenía que hacer la SA. Decía, él siempre se quejaba de que tenía muy pocas ayudas porque el dinero lo tenía que poner siempre él, ¿no? Pero bueno, pues, y en esta vez pues sí. Él puso dinero, estaba entonces Enrique Ayet, que también le ayudó a través del ayuntamiento, Porcelanosa fue otro, también puso creo que como 20 millones y después gente particular de Villarreal que compró pues más acciones, en vez de comprar una acción pues compraba 20, 30, o en fin, pero una cantidad. La verdad que muy poca gente. Una conversión a sociedad anónima que fue una de las claves para la llegada de nuestro primer personaje, José Manuel Llaneza. Ya que ante la necesidad de un gestor, Fondemora toma una de las primeras decisiones que cambiaría, sin saberlo, la vida del Villarreal. Todo el mundo cree que nuestra relación con José Manuel Llaneza es por el fútbol. Y nuestra relación con los Llaneza es porque los padres de José Manuel, Ángel y Elisa, eran amigos de nuestros abuelos, de mi abuelo José María. Y entonces en veranos coincidíamos, íbamos a Cestona, en el País Vasco, y estábamos allí todos y tal. La etapa cuando vino José Manuel Llaneza, por parte de que lo trajo Pascual para ayudarlo, y bueno, y empezó el proyecto de José Manuel. Porque José Manuel era un gran aficionado al fútbol, había sido presidente del Puzol, le gustaba mucho el fútbol. Entonces es cuando le dice, oye, ¿por qué no te vienes y te pones de gerente? Porque esto de las SA y tal... Las circunstancias de la vida te ponen en un lugar, en una situación que no esperas. Es decir, no estaba a gusto donde trabajaba, no me sentía satisfecho. Coincido en una comida rarísima en Villarreal con el presidente, el secretario técnico, el segundo entrenador, el primer entrenador. Nos ponemos a hablar y es Simón un poco el que dice, oye, con el follón que tienes con la sociedad anónima, ¿por qué no se viene a trabajar ¿por qué no se viene José Manuel a trabajar con nosotros? Y Pascual, como era hombre de ideas rápidas, dice, ¿pero tú vendrías? Digo, hombre, si quieres probamos. José Manuel Llaneza toma las riendas de un club en el que la obsesión era salvarse y seguir vivos en el fútbol profesional. El club estaba, de alguna manera, pues, en una posición de preferente, tercera división, segunda B, y de pronto lo obligaron a hacerse sociedad anónima y se encontraron con unos desfases no económicos, sino realmente unos desfases de conceptos. Muy difícil porque, bueno, pensamos que nosotros nos metimos en segunda división. En segunda división ya habían equipos con mucho potencial, pero bueno, trabajando, al final sufriendo mucho, mantuvimos la categoría. Al poco tiempo, el presidente Fondemora empieza a tener problemas de salud aquejado por el Alzheimer, una enfermedad que le obliga a tomar una dura decisión: vender el club. Él lo sabía, lo que pasa que, claro, no lo decía, y entonces él hacía que muchas cosas, o sea, se dejaba llevar, y entonces cuando decidimos que tenía que venderlo porque él no estaba bien y no podía ser, pues entonces él se deja llevar con José Manuel, nosotros intervenimos y tal, y papá sí, porque esto, y él sí, y él sabía que tenía que dejarlo, pero claro. Él primero nos pasó las empresas, nos dijo que lleváramos las empresas, que él se quedaba con el Villarreal y que él no podía llevarlo todo y que con el Villarreal sí que podía. Y años más tarde nos comentó, nos dijo, sencillamente nos dijo,
no puedo más, no puedo llevar el Villarreal. Ese año, que es Pascual, ya está empieza a tener su enfermedad, empieza a estar desconectado del club, la familia quería vender el club, pues ya no era lo mismo. Es decir, yo los primeros años llamaba por teléfono y le decía a Pascual que para la nómina de mañana necesitamos tanto, sube, me daba el dinero, me daba un talón y se había acabado la historia. Pero ya ese año no, y en enero yo me encuentro totalmente descolgado. Ahora sí que no sé por dónde salir. Y sobre el mes de marzo o abril me dice que vaya a ver a Fernando Roig. Y bueno, a partir de ahí, pues todo da un cambio. Tras algunas negociaciones, aparece el nombre de un empresario de Valencia, alguien al que le puede interesar hacerse con las acciones del Villarreal. Ese empresario era Fernando Roig, al que Llaneza debía de convencer. Yo conocía mucho más a Paco, porque estaba en el Valencia, entonces nos veíamos en conocía a Trini, conocía algo a Juan, pero muy poco. Y con Fernando alguna vez habíamos coincidido en el Miso. De los 4 hermanos, pues con Juan poco y con él quizás menos. Y él me dice cuánto creo que debemos, yo le digo una cantidad y él le dice al financiero de pon tanto más. No, y me va a decir cuánto debemos, no sé qué, no me recuerdo la cantidad. ¿No? Pues tan, yo digo, pues el doble. Y más o menos va a ser en China. Tras aquel contacto comenzaba la era Roig en el Villarreal Club de Fútbol. Una primera reunión que había juntado a 2 personajes que tenían en la cabeza un sueño y la clara determinación de lograrlo. Hombre, la sensación es que lo veo ilusionado. Él puso 3 condiciones. Primero, pues que la familia Fondemora se lo pidiera. En segundo lugar, pone como condición que la gente lo acepte. Y la tercera no lo recuerdo bien. Vaig vindre, vaig veure, vaig parlar amb José Manuel de la situació del Villarreal, que era lo que era el Villarreal, lo que no era y tal. Bueno, yo conocía, no venía al fútbol, pero conocía lo que era el Villarreal, ¿no? La experiencia que yo tenía deportivamente era, yo era presidente en el moment del bàsquet de València, que en aquell moment se deia Pamesa València, i pues, vaig veure el projecte que podia ser algo important y algo interesante. Yo, como es normal, pues le dije que si tenía alguna persona que se pudiera hacer cargo del club, y él me dijo que no, que todo lo contrario, que él compraba el club siempre y cuando yo continuara. Es que desde ese momento tuvo una confianza conmigo que no sé si me la merecía, pero me la dio. Perquè jo entre, pues, a tornar a la societat alrededor de... Per mi la meva satisfacció pues, que cada vegada hi ha més gent grogueta i menys d'uns altres colors i que pues, tot això que has pogut fer per el teu poble pues, poder-ho fer i transmitir-lo a tot el món, pues, això ha sigut fundamentalment el per què estar en el futbol.